pasada, se establece en todo tipo de relaciones, más allá que la terminología nos parezca un tanto pasada de moda. Ustedes saben que la relación de amo-esclavo, de patrón a empleado, también podría ser en una relación de pareja, quién lleva los pantalones, una cuestión tal vez un poco de modelo, pero genera sus síntomas aún en la época. Todo bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que este modelo, esta posición fundamental, dice Lacan, amo y esclavo, se establezca? ¿Por qué se establece este lazo entre amos y esclavos? Bueno, la versión de Hegel, ustedes la conocen, es un mito que arma Hegel, que es esa supuesta lucha a muerte entre amos y esclavos, es decir, entre uno y otro, y que el resultado de esa lucha a muerte por puro prestigio termina estableciendo a dos en determinada posición y unidos y fijados por el desenlace de ese encuentro y de ese enfrentamiento. Pero ¿qué función tenía ese encuentro y ese enfrentamiento? La función que tenía ese encuentro es que uno solo no puede decir de su conciencia, soy una conciencia. Necesito decir que soy una conciencia, que soy yo, a partir del aval de un otro. Es decir, yo no puedo decir ni que yo soy yo, ni que yo soy un rey, ni que yo soy Arturo, no puedo decir nada si no hay un otro que me dé ese lugar, que me sostenga en ese lugar. Entonces necesito ir a buscar ese aval en el otro, es decir, necesito al otro para que yo pueda nombrarme como yo, para que yo pueda tener una conciencia y ser una conciencia entre otras conciencias. Entonces es a partir de eso que Hegel dice, bueno, como necesito ser una conciencia, voy a buscar al otro, me agarro a piñas con el otro y el que gana dice soy el amo y el otro dice soy tu esclavo. Lacan va a decir, no, es una cuestión, claramente la podríamos ubicar en términos de mítico, porque sabemos que no es una lucha a muerte propiamente dicha. Si uno matara al otro, perdería justamente aquel que lo avala en ese lugar. Es decir, que es una lucha de pura pinta. Es una bravata. Y a partir de esa bravata, efectivamente, según lo dice Hegel, hay uno de los dos que arruga, entonces el otro dice, a partir de aquí yo mato. Bien. Lacan va a hacer todo un recorrido, lo tienen en los primeros capítulos del Seminario 17, en el cual lo que va a ubicar como fundamental para que uno se dirija al otro es que hay un saber no sabido. Es decir, que en algún lugar, para que yo sea yo, para que sea una conciencia, para lo que sea, tengo que suponer en algún lugar un saber, y ese lugar del saber va a ser el lugar que lógicamente él va a llamar saber, que es un conjunto de significados. En algún lugar hay un saber. Y como un saber no necesita ser sabido, es por eso que el ser hablante se dirige y hace lazo con otro. El otro tiene un saber. ¿Qué otro? Puede ser cualquier otro, ¿no? Desde, como me preguntaban en la última clase al salir, ¿pero por qué siempre el saber
se ubica de este lado, del lado que estaría el esclavo. Porque si hay alguien que pide en el lugar del amo, el otro tiene que quedar en esta divisoria en el lugar de esclavo. Podríamos llamarlo blanco y negro, no importa que sea amo, que sea esclavo, que tenga significaciones que nos resulten ásperas en esta época. Pero cuando yo le digo a otro, haceme un café, supongo que el otro sabe hacer café. Y cuando entro en un lugar que dice restaurante, supongo que saben hacer comida. Entonces me siento y le digo, sírvame un plato de lo que sea. Y supongo que tienen un saber para traerme ese plato de lo que yo pido. Entonces, siempre que uno le pide al otro, le pide en función de que supone en el otro que hay un saber. Y si quieren, los ejemplos más fuertes, más sustanciales, la cuestión de la existencia de Dios, no habría un Dios si no necesitáramos que en algún lugar haya un saber de por qué somos así, por qué nos hicieron así, por qué sufrimos, por qué me pasa esto, ay Dios mío. Entonces, siempre estamos referidos a un Dios al cual apelamos. Ese Dios puede ser, ay mamita, salvame, no necesariamente tiene que ser Dios de alguna de las religiones, pero uno siempre apela a alguien en ese lugar de otro que sabe. Apela al lugar de la ciencia, que en esta época tal vez ya no tenga tanta pregnancia, tanta importancia, Dios como lugar de saber, pero sí la ciencia como un lugar de este saber del otro. Y en última instancia, cada vez que hacemos uso de esa noción de causa, porque esto debe tener una causa, porque si pasó esto debe haber una causa, es la suposición de un saber respecto de alguna contingencia. Entonces, si hay un maremoto, entonces uno buscará una causa, o en los dioses que se han enojado, o en el calentamiento global, en algún saber debe justificar la innumerable cantidad de contingencias a las que nos vemos sometidos permanentemente. Entonces, esta relación de ese uno, de un significante, como habíamos dicho, que va a representar un sujeto para otro significante, a esta relación de este significante con otro significante, pero otro significante que es un lugar de saber. Y decir lugar de saber es decir un lugar donde hay significantes que están articulados, significantes que hacen secuencia, que hacen redes. Y verificamos la vez pasada que exactamente el hallazgo analítico o psicoanalítico está precisamente moldeado sobre la misma estructura. Pasa algo que puede ser un síntoma y a ese síntoma le suponemos un saber Freud mediante. Pero antes de ese Freud mediante teníamos un sueño y también le suponíamos los seres hablantes un saber a ese sueño. Y el mediante Freud es que se hizo esa traducción, esa traspolación de ese saber de este significante uno, que podía ser un sueño, un síntoma, una contingencia, una orden, una demanda, articulado a un conjunto vacío donde hay un saber, y nombramos saber como significantes, un conjunto de significantes, una bolsa, si ustedes quieren,
de significantes que tienen una determinada articulación y relación entre sí. Y también, como decíamos, en términos que no haya de este saber un sujeto, es lo que ilustrábamos la vez pasada respecto de nuestras abuelas, que saben hacer comidas exquisitas, pero no saben decir cómo las hacen. No siguen ninguna receta, no saben cuántos gramos de una cosa, cuántos gramos de otra cosa, sino que saben hacer eso. Bien. Entonces, este discurso, llamado discurso del amo, que tiene podríamos hacer ciertas variaciones correspondientes a los tiempos actuales. En este discurso del amo tenemos un significante que representa, podríamos decir que nombra al sujeto, pero al mismo tiempo que representa, nombra, también ordena, pone a trabajar ese saber. Traeme un café. Es una orden y el otro se pone a trabajar. ¿Y por qué me va a traer un café? Y porque ese significante a mí me representa como sujeto para ese otro en el lugar de esclavo. Entonces supóngase que ustedes están peleados con su pareja ese día y les dice su pareja, haceme un café, y ustedes le dicen, hacételo vos, porque tu orden no me representa ningún sujeto para ningún saber. Entonces, esto, efectivamente, esta orden, este significante tiene que representar algo, porque por sí no sirve de nada. Entonces si yo vengo y digo, tengo que comunicarles a ustedes que soy el rey de la Patagonia porque me he nombrado la semana pasada. Ustedes me mirarán con simpatía y dirán Arturo Piro. Pero nadie me va a hacer una reverencia así, su majestad. Ahora, si viniera, como habrán visto en la televisión el otro día, Messi, acá entraría, ustedes se agacharían y le ilustrarían el zapatito, como hizo ese muchacho que irrumpió en la cancha, porque ese significante Messi le representa un lugar, digamos, como para ir a ilustrarle el zapatito Ahora, si yo les digo soy Messi, no creo que ninguno de ustedes tenga ese acto de devoción que muestra ese hincha. Entonces, este significante se dirige a este saber. Pero ¿cómo se dirige y hace trabajar este saber? Si puede representar un sujeto para el campo de este saber. Sin representación de un sujeto para este campo del saber, no hay movimiento, no se pone a trabajar. Imagínense en la época de los esclavos, efectivamente, que un esclavo le dijera al otro hacer un café, ¿cómo lo miraría? Pero si vendría el amo y le diría prepáreme el café, inmediatamente se pondría de pie y haría el café. Es decir, que este significante tiene que representarlo a aquel que se pone como dominante y como agente del discurso del amo, lo tiene que representar como sujeto si entendemos esto como una maquinita que funciona. Y la maquinita que funciona desde la antigüedad con variaciones que vamos a nombrar en un ratito. Ahora, cuando este saber se pone a trabajar, produce objetos, produce cosas, objetos,
produce un café, por ejemplo, mínimamente. Cuando ustedes piden un bife, les traen un bife, producen objetos que no son cualquier objeto, sino que este saber puesto a trabajar produce objetos de goce, dice Lacan. Por eso tiene este nombre, este producto de objeto A, que es el nombre con el cual él rubrica a esos objetos que están articulados a lo pulsional y están articulados a cierta producción de goce, obtención de goce. La obtención de goce no es para el pobrecito esclavo. Ese objeto de goce, ¿para quién va a ser? Para el amo que fue el que pidió el cambio. Y decía que esta estructura de amos y esclavos, con el correr del tiempo, por supuesto, que se ha ido modificando, el amo se ha ido haciendo ilustrado, ha obtenido cierto saber del lado del esclavo. Es decir, hoy día podríamos decir, el amo capitalista, entre comillas, el dueño de una fábrica, pequeña, mediana empresa, no es alguien que no sabe nada. Es decir, tiene un saber que ha adquirido. Y los objetos, esos objetos de goce, no tienen la inmediatez del café que podía pedir el amo antiguo, sino que pueden ser todos esos objetos que hoy día se producen en esta economía de mercado. Miles y miles de objetos. Uno puede decir, ¿y de qué goza el amo actual? Y el amo actual goza de que estos objetos le dan a él, porque él no mira los 200.000 televisores que vendió este mes por el Mundial. No los mira todos. ¿De qué goza? Goza de un plus. Goza de un plus, término que Lacan toma de Marx, y es que el amo capitalista, el capitalista se queda con un plus del trabajo del trabajador, del obrero. Es decir, que aún pagándole al obrero lo que vale su hora de trabajo o lo que fijan los convenios colectivos de trabajo, hay un plus de ganancia que recibe el patrón, que recibe el industrial, que recibe el capitalista, porque lo que el capitalista tiene ahora se ha quedado es no con la producción, sino con lo que se llama los medios de producción. Los medios de producción son del capitalista. Y en la producción que hay plusvalía, objetos que todos queremos, que todos anhelamos, cambiar la compu por una mejor, o el teléfono que salió, o lo que sea, y todo eso para una frase que recorta Lacan del Capital de Marx, que es la risa del capitalista. El capitalista se ríe de lo que se queda de los obreros y se ríe de todos nosotros que consumimos estos objetos A, porque él se queda con esa risa. Y ustedes saben el lugar que Freud le ha dado a la risa en el chiste, y que es esa ganancia de satisfacción, ganancia de placer. Así que con esos objetos, objetos que en la actualidad, que ya no son objetos pulsionales, porque estos pequeños A son objetos medibles, objetos contables, objetos sumables, objetos que uno los puede fotografiar. Estos objetos son sustitutos de aquellos objetos pulsionales y producen, ¿por qué son pulsionales? Porque producen un placer, no tanto en el consumidor, sino
en aquel que se ríe de nuestro consumo, mientras hay toda una gran maquinaria que nos lleva a creer a nosotros que vamos a ser mucho más felices si tomamos Coca-Cola, las maquinarias del marketing, de la publicidad, todo eso para que nosotros tomemos la Coca-Cola y la Coca-Cola después, en reunión de directorio, los directivos se sonrían de cómo han aumentado sus ganancias a cifras astronómicas. Es decir, el sueño de la Coca-Cola debe ser, yo propondría, si tuviera alguna injerencia, que sea obligatorio en las universidades nacionales, mientras escuchan la clase, tomar Coca-Cola, porque si no, no serán aprobados, con lo cual podrían aumentar muchísimo más el consumo de la Coca-Cola. Es decir, que no es la satisfacción que a uno le da el burbujeo en la boca, ni que a uno la vida le vaya mejor. El goce ese está en otro lado. ¿Dónde está? En el lugar del amo. Entonces, volviendo al punto de partida, el fundamento del vínculo social para Freud está en la existencia de un saber no sabido que está del lado del otro. Es decir, siempre hay un saber no sabido que está del lado del otro. No sabido porque puede querer decir o que aún no se sabe o que no se sabrá porque tiene una estructura de lo superior, de la voluntad y el designio de Dios, o porque estará escrito en los astros que según su posición determinan nuestra vida, o un saber no sabido que puede ser a nivel del inconsciente, como un saber no sabido porque lo hemos reprimido. Entonces decimos con Freud que nuestra vida está regida por cierto saber que es un saber que no sabemos. Pero siempre fíjense que hay una dimensión de lo no sabido, la ciencia. La ciencia tiene o podrá llegar a saber ese saber que no sabemos. Y por lo tanto, podríamos decir que la constitución del ser hablante implica que si estás ligado a un saber no sabido, podés hacer vínculo social. Y si no te ligaste a un saber no sabido, estás fuera del lazo social. Es lo mismo que decir, si te ligaste a un otro con mayúscula, ¿qué quiere decir otro con mayúscula? En este caso, ese lugar donde hay un saber, que no importa que vos lo sepas o no lo sepas, lo que importa es que sea un saber que está en el campo del otro, entonces ahí podrás hacer un vínculo social. Es decir, podrás armar todos tus vínculos sociales a partir del primero. Es el famoso complejo de Edipo freudiano. Es decir, el complejo de Edipo freudiano es ese sujeto, esa criatura que viene, que tiene que introducirse en un campo simbólico del cual no sabe nada y de repente por accidente mata a su padre, pero no sabe que mató a su padre, pero sale de ahí producido como sujeto, penando toda su vida esa historia edípica. Pero tiene que meterse en una historia edípica, es decir, tiene que hacer un lazo social. ¿A partir de qué saber? Y yo qué sé qué saber, no sé, ni sé qué tiene que ver mi mamá, mi papá, pero me metí ahí, como me metí ahí, pude salir como sujeto. Y si no me metí ahí, quedé autista.
La única posibilidad, entonces, no importa que me haga científico, neurólogo, astrólogo o religioso o psicoanalista. Está todo lo mismo, siempre es la localización de un lugar donde hay un saber. Esta es la tesis de Lacan. Por eso, hablar de, esto es lo mismo que hablar de nombre del Padre. Es decir, que hay un significante que ordena este campo del otro y si hubo ese significante, si nos ordenó de alguna manera el campo del otro, entonces somos, podemos decir, podremos salir más o menos como neuróticos y si no, saldremos más o menos como psicóticos, no sabemos cuánto más o cuánto menos. Pero el hecho es que si no se hace esta primera operación, el sujeto no se ordena después en la sucesión de vínculos sociales que van a seguir de ahí en adelante, hasta su vejez. La misma idea científica de que la naturaleza responde a leyes supone exactamente lo mismo. ¿Cómo saben los astros a qué distancia mantenerse uno de otro? Bueno, porque saben, porque hay leyes que los regulan. Entonces los astros saben, ¿no? Ese asteroide que está viniendo, que va a estrolarse contra la Tierra, sabe, bueno, sí sabe, pero no es que tiene adentro un equipo de cosmonautas que están dirigiéndolo. Es un saber, pero es un saber no sabido. Por eso Einstein lo dice, los científicos lo dicen, Dios. Creen en Dios, pero dicen, no es un Dios que juega los dados, es un Dios que regula y entonces hay leyes por las cuales las semillas germinan, por las cuales las plantas todas mantienen la misma forma y tienen... ¿Cómo saben? Saben porque hay un saber, ¿no? Como saben los animales dirigirse a su fuente de alimentación, como ya hablamos de los instintos. Hay saberes, pero no a todos los saberes le podemos suponer un sujeto. Bueno, podríamos decir que la tiza sabe cómo caer y hacia dónde caer, pero no le podemos suponer un sujeto. Así que haya discurso, que haya vínculo, un vínculo articulado al lenguaje, en tanto seres parlantes, lo que supone es que a ese saber no sabido, el discurso del amo lo que hace es inyectarle este sujeto. Este sujeto que podríamos decir que no está en el saber de la naturaleza, le inyecta un sujeto a este saber no sabido. Y como decíamos antes, hablar de la decadencia del nombre del Padre, la declinación del nombre del Padre y sus consecuencias a nivel patológico, implica precisamente que en tanto este lugar del significante amo está más o menos flameando o es una hilacha en esta época, no se arma este aparato, no se arma bien este aparato, por el cual uno tendría la posibilidad de salir regularmente neurótico. No sé si se entiende la idea. Quiero decir que si viene el Padre, entonces, como dice alguna gente grande, bastaba que mi Padre me mire para que todo el mundo haga silencio.
Y si ahora entra el padre y le dice algo al hijo y el hijo le dice no me hinche las pelotas, entonces podemos suponer que las consecuencias de esa declinación de este significante amo en tanto nombre al sujeto para un conjunto de significantes y de saberes no estará bien articulado y eso supone que ya Freud lo haya nombrado como en un artículo que se llama la moral cultural y la sexualidad, algo así es el título. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. ¿Eh? La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Y la nerviosidad, exactamente. Es decir que en tanto hay una falla de la moral que encontramos efectos de algo que funciona mal a nivel de la nerviosidad. Y en un artículo de Lacan, de esos históricos que se llama La familia, las estructuras familiares, también menciona los efectos patológicos que tiene sobre, está hablando 1900, 1930, el de Freud es de 1890 y pico, ya ahí donde se ve declinando esta estructura del discurso del amo, cómo empiezan a manifestarse ciertos efectos patológicos o de manifestación patológica. Es decir, que la gente no se puede ordenar según este aparatito. Y esto tómenlo como algo no totalmente pensado, pero se me ocurrió el otro día que iba caminando detrás de unos jóvenes, para mí adolescentes, tal vez ustedes utilicen el mismo léxico, iban hablando y decían, pero che, boludo, pero debe decir boludo, pero debe boludo. Entonces pensaba, ¿cuáles serán los efectos que produce que a uno lo estén nombrando permanentemente como boludo? Porque debe producir algún efecto, un boludo que representa un sujeto, y además no es boludo que me lo dicen una vez por día, a mí me lo dicen, ¿no? Pero uno de lo que a un joven se lo estén diciendo 30.000 veces por día, este martilleo constante del boludo, producirá algunos efectos que tendremos que estudiar dentro de un tiempo. Habrá que estudiar cuándo se instaló el boludo como nominación y los efectos subjetivos de toda una generación de boludos que anda por ahí dando, que a lo mejor funciona mucho mejor gracias a ese boludo, no sé, pero a uno le martilla en la cabeza boludo, entonces yo te nomino boludo para que te represente como sujeto ante el gran otro. Bueno. Entonces, toda la patología, fíjense que puede referirse o ha sido referida ya a lo sintomático que puede aparecer en este discurso. Es decir, que este lugar del amo se sintomatice, que el significante ya represente mal al sujeto para otro significante, da lugar entonces a nivel de los sujetos, a manifestaciones de estas que a nosotros nos interesan, que, como decía el otro día en las jornadas, se manifiestan como los males vivires de la época, el malvivir de la época. Ahora, esto supone que el síntoma, los síntomas, dan cuenta precisamente de las fallas a nivel del discurso del amo. Es decir, de que hay algo que falla, uno diría, hay algo que falla en esta familia. ¿Qué falla en esta familia?
Y falla algo a nivel de descripción de ese discurso del amo, porque estamos hablando de discurso del amo, ustedes lo pueden escuchar en términos de empresa, pero podríamos pensar que el discurso del amo opera en la familia, opera en una localidad, en un país y en un universo. Ese discurso donde lo dominante es este significante amo, significante que representa. Ahora, decimos el síntoma. Decimos hay una falla acá, hay alguna disfunción y los síntomas pueden manifestarnos o presentarnos esto que funciona mal. ¿Por qué el síntoma? De Freud sabemos que los síntomas son satisfacciones sustitutivas. ¿Qué tiene que ver esto con la satisfacción? ¿Por qué hay una regulación, una falla en la regulación de lo que son las satisfacciones sustitutivas a nivel del discurso, desde el nivel del discurso? Porque siempre hablamos o casi siempre hablamos del significante que representa al sujeto para otro significante, pero nos cuesta mucho más hablar de este productito, que es el goce, que es esa obtención de goce a partir de la puesta en marcha de un discurso. Porque precisamente que funcione este aparato permite que se produzca este objeto que, como dijimos la primera vez, va a posibilitar que este efecto del significante, que es el sujeto, se articule a un objeto de goce, a través de esta formación que conocemos como fantasma. Es decir, que el sujeto, en lugar de ser un sujeto puntual y evanescente, puro efecto del significante, algo vacío de todo, absolutamente vaciado de todo goce y de toda satisfacción, pueda articularse a un objeto de goce. Digamos, llevémoslo al punto más primario que conocemos, que es la demanda. La demanda. La demanda que puede ser hacer un café, pero la demanda que conocemos más primaria aún es el bebé que se pone a llorar. El llanto del bebé lo representa, en tanto lo represente, en el mejor de los casos, como sujeto para un saber dar la teta de la madre, saber darle la mamadera, va a producir, este esclavo, la mamá esclavo, va a producir ese objeto teta, objeto leche, que le va a permitir a este sujeto efecto del significante, obtener esa pequeñísima satisfacción de la leche calentita, o en términos freudianos, algo que se acerque a una primer vivencia de satisfacción perdida. Pero para obtener este pequeño plus de goce, recuperar un cachito de goce de algo perdido. ¿Por qué cachito de goce? Porque estos significantes no gozan nada. Los significantes no tienen por qué gozar. Un significante es un uno, es un palote. ¿Por qué le vamos a suponer a un uno un goce? ¿Por qué le vamos a suponer a un sujeto, que es efecto del significante, un goce? Pero si se produce esta articulación a nivel fantasmático, es decir, que si funciona este aparato, que un significante representa un sujeto para ese saber, entonces se puede armar este fantasma y los sujetos podemos recuperar, tener nuestra porción de goce. Digo, como dice ese tema, yo
¿cómo dice? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Yo le puse plata y el pedazo no está. Es decir, estoy con mi gran insatisfacción y necesito obtener. Entonces el niño podría decir, quiero la teta. El capitalista podría decir, no alcanza, que el año pasado hayamos ganado tanto, este año tendremos que superar las ganancias en un 20%, no importa de qué se trata. Pero, lo que quiero decirles es que, primero, fíjense como primero Lacan pone en marcha este aparato, diciendo que lo fundamental es este saber como lugar de un saber no sabido, para que se produzca un objeto y que este sujeto puntual y evanescente se fije algo y obtenga un cachito de gozo. No das cuenta precisamente del discurso del amo, pero esa gente que comenta que esa satisfacción que le produjo, que estuvo hablando 3 horas por teléfono, nos colgamos hablando. Estuvimos 3 horas hablando, hasta las 3 de la mañana nos quedamos hablando. Y él lo que puede decir, lo único que no nos va a decir, bueno, a ver, hagamos una desgrabación de lo conversado, donde los tópicos deben ser fundamentales para la transformación del mundo y el país. No, lo único que hay es que uno pudo obtener un cacho de satisfacción y cuanto más horas hablemos, parecerá que la satisfacción es más grande. Entonces fíjense que todo este discurso le permite a Lacan fundamentar que se produzcan pequeñas porciones de goce y pequeñas porciones de goce a las cuales uno se fija, queda fijada y que obtiene una satisfacción, le permiten obtener una satisfacción y de ahí podríamos decir que tenemos la doble vía de lo que Freud llama la repetición. Por un lado, repetición significante y por otro lado, una repetición en volver siempre ese punto de fijación. Decíamos entonces que la referencia a la cual podemos volver siempre es la demanda infantil y que la demanda infantil también, más allá de la actualidad en la que su majestad es el bebé, en la demanda infantil también podríamos poner en este lugar, en este significante amo, podemos poner el yo. No crean nada más que es el dueño de Microsoft, el amo. El amo es yo. El amo es el bebé. El amo es cualquiera que tome, que se pueda apropiar, nombrar como a través de un significante y que lo nombre como sujeto para otro. Y el bebé, el niño, justamente en su demanda infantil hace esto, articula este ese uno, su llanto, su nombre, a través a través de ser representado como sujeto en ese campo del otro que será la mamá esclavo que sabe de las necesidades de la criatura, ¿no? Porque es el ejemplo también, podríamos decir, paradigmático. Un bebé llora y uno dice, la madre sabe. Es decir, la madre sabe cuál es el llanto de dolor de panza, cuál es el llanto de hambre o cuál es el llanto de upa. Quiero decirle que jamás lo he aprendido, esa discriminación, pero las madres tienen ese saber de qué dice ese significante que emite el niño. Por lo tanto, digamos que
no vamos a tener nunca una relación directa del sujeto con su objeto de goce, sino mediadas por el lenguaje. Es decir, que sin esta mediación del lenguaje, del discurso, no tenemos una relación natural con los objetos de goce. Y esto es lo que supone que el ser hablante sea alguien que se ha producido, que ha perdido toda relación natural con los objetos, porque toda su relación con los objetos supone esta mediatización del discurso. ¿Y qué quiere decir que supone la mediatización del discurso? No solamente que las cosas se nombran a través de palabras o en el campo discursivo según lo que me dijo y qué quiere decir. Supone que estos objetos de goce se tienen que producir permanentemente. Es decir, el lenguaje, este dispositivo de un significante que produce un sujeto para un campo de saber, que produce los objetos, siempre hay que repetir este caminito para que se produzca ese objeto que permita esta soldadura entre el sujeto tachado y su objeto de goce. Es decir, permanente. ¿Qué es la fantasía? Esta es la fórmula del fantasma. Pero ustedes lo saben perfectamente y tomemos como fantasía los ensueños diurnos. ¿Por qué uno se lo pasa como un pelotudo todo el tiempo ensoñando? Maquinita de fabricar satisfacción. ¿Por qué no alcanza con una vez que uno se armó el libreto y dice, bueno, en mi fantasía soy Superman y ya está, soy Superman? O me agarré la mejor mina del mundo. No, uno tiene que recrear un poco más. Y permanente en esa recreación, uno fabrica el objeto. Entonces el objeto no es, lo tengo y ya está. Sí, tengo el 17, pero quiero el 18, después entonces voy a tener que trabajar para el 18, después para el 19, después para el 20. No meramente por insatisfacción, sino porque este objeto hay que producirlo. Entonces no hay nada de esto que el ser hablante pueda capturar y diga, ya lo tengo, este es mi goce. Siempre si ese es su goce, Freud lo dijo, se presenta reiteradamente, pero por fijación, porque se fijó a un modo de gozar. Pero no porque lo tenga para siempre. Una pregunta. ¿Qué relación hay entre el goce del capitalista que obtiene ese plus? No, digo, ¿qué relación hay entre el goce que tiene el capitalista que obtiene ese plus de los productos que vende y el consumidor que compra esos productos, porque espera el teléfono nuevo? ¿Es el mismo goce? Es el mismo goce. Exactamente lo mismo. Lacan hace para no irnos a la lógica matemática, ¿cómo lo explica? Pero el goce, al principio, hay un goce que uno supone perdido, primera vivencia de satisfacción, algo que uno se imagina como un goce que no tiene. Quiero decir, si vos tendrías tu goce, no estarías en esta conversación tan aburrida
siendo un viernes a la noche, uno podría imaginarse cosas mucho más excitantes que hablar de la cara. Entonces, si tenés que venir acá, y si yo tengo que venir acá a hablar, fíjense que mutilados que estamos del goce, yo con un poquito de ganas de que ustedes entiendan, pero para lo cual me he pasado un montón de horas estudiando, y ustedes devagándose los sesos tratando de entender lo que yo no les puedo explicar bien. Debe ser que estamos muy carentes de goce para que el viernes a la noche nos reunamos acá. No sé si estamos de acuerdo. Por lo tanto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos? No. Esas cositas a mí me gustan. ¿Por qué va? Porque me gusta, porque aprendo algo, porque resulta interesante, porque quiero ser mejor psicoanalista. Todo eso son lo que podemos en relación a un supuesto goce absoluto y máximo. Recuperar pequeñas porciones. ¿Y después qué hacemos? Mira, tengo un lugar para ir a comer que no sabés, hacen unos bifecitos increíbles. Otro pedacito de gol. Son siempre pedacitos que van. ¿Y el capitalista qué le pasa? Lo mismo. Es decir, ¿qué le pasa a los pobres capitalistas? Están atormentados porque este año no pudieron elevar su nivel de ganancias en el porcentaje que habían previsto. Pero es cierto, este año ganamos X. Para el año que viene tenemos que ganar un 30% más. Entonces están tirando los pelos porque apenas ganaron un 15% más de lo que ya habían ganado el año pasado. No es que la ruina los atacó. No ganaron todo, no obtuvieron todo ese goce que querían tener. Ahora, el goce de Bill Gates, cuando llega a África en primera o en su jet, es mucho mayor que el goce tuyo acá o que el goce mío hablando. ¿Cómo se cuantifica eso? Solamente por idealización. Podemos pensar que el capitalista goza más. A nivel de lo que es el goce, es objeto A. Cada uno agarra su pedacito y el pobre de Bill Gates tiene que seguir laburando para aumentar su inmensa fortuna, que es superior a todo el producto bruto de, no sé, del continente. Pero el año que viene le puede ir muy mal, vos sabés. Porque por ahí el año que viene, no sé, si Google le gana un poquito, le roba una porcioncita de mercado, puede estar desesperado. Entonces, no es nada que uno tenga y de una vez para siempre, ¿no? Porque uno a estos personajes no se los ubica en una playa del Caribe con una piña colada rascándose el ombligo todo el día. Están luchando a ver cómo venden más. La Coca-Cola, ¿cuándo te dejó tranquilo a vos si no viste un cartel? Tomá Coca-Cola, tomá Coca-Cola, tomá Coca-Cola, tomá Coca-Cola. Están todo el tiempo pensando cómo hacer para que tomemos más cosas. Bueno, y así, ¿qué? No, estoy controlando la cámara. Entonces, digo, pobre gente, están tan preocupadas para que yo tome mi Coca-Cola, ¿no? Realmente son los que creo que me quieren más que mi mujer, que no me compra la Coca-Cola. Ellos siempre me dicen, tomá la Coca-Cola, tomá la Coca-Cola. Entonces, a lo que voy es, tu pregunta es, ¿hay diferencias de goce? Hay unos que gozan más, otros que gozan menos. El psicoanálisis lo que dice es todos estamos sintomatizados y el síntoma es una satisfacción sustitutiva, un modo de gozar. Y uno no puede decir gozo una vez,
pero después si gozo dos, tuve dos goces. Digo, la segunda porción de pizza duplica el goce de la primera. La tercera porción de pizza triplica el goce de la primera. La cuarta porción de pizza y el dolor de panza que me empieza a producir superó la primera porción. Entonces, uno no puede decir como los chicos, cuanto más grande mejor. No puede decir, son porciones y además es siempre la misma. Satisfacción, satisfacción. Y cuando uno se excede, ¿no? Los excesos sabemos que hacen mal, ¿no? Uno si come de más le hace mal, si fuma de más le hace mal, toma de más le hace mal. Uno empieza tomando una cerveza porque es lindo, cuando ya vas por la quinta y la sexta y estás vomitando como un chancho, así no era tan lindo. Entonces, no es que el goce o lo que ubiquemos a nivel del goce sea sumatorio, no se suma. Piénselo cualquier, digo goce, cualquier cuestión que tenga que ver con el placer. Que a ustedes les dé placer. Uno dice, llegar a casa y dice, ay, prendo la televisión y quiero mirar y desenchufar. A la tercera hora de mirar televisión, ¿te desenchufaste más? No. Entonces, esto está muy bien representado con esta letra, porque no es que hay 2A y 3A o un A al cuadrado, porque no sé cómo uno podría multiplicar el goce para que se potencie al cuadrado. Es siempre A. Y cuando uno repite la experiencia, ¿qué es lo que vivencia? Es la pérdida de la satisfacción. Cuando uno quiere repetir algo que estuvo buenísimo, siempre hay un menos. No. Entonces, no es que uno lo pueda duplicar. Si voy 2 veces a comer al mismo lugar, me gusta mucho más. Ya la segunda vez no es tan agradable. Y entonces lo que tenemos más bien y lo que vivimos permanentemente son experiencias de pérdida de satisfacción, no de ganancia. Es decir, que esta cuestión extraña del goce del ser hablante siempre se inscribe mucho más del lado de la pérdida que del lado de algo que podría llevarlo en términos de mantenimiento de la satisfacción. Si no, uno con una pareja sería feliz, ¿no? Para siempre. Pero sabemos, la gente dice, bueno, la pasión de los primeros tiempos se va desgastando y ya no es lo mismo que hace un mes atrás, un mes. Hace falta demasiado. Entonces, uno puede decir, he sido feliz el primer mes, el segundo mes soy mucho más feliz y el tercero ni te cuento. Y uno lo que vive es como esa satisfacción, más bien se va inscribiendo, pero del lado del menos. Así que esa risa del capitalista, que ¿para qué le sirvió a Lacan? A Lacan le sirvió para, primero para tomar de Freud el término ese plus, lo que Marx llamó plusvalía, él le llamó plus de gozar. ¿Y por qué le llamó plus de gozar? Porque es algo, ya supone un goce que no está y que la única posibilidad es a través de ciertos objetos
recuperar ciertas porciones de goce. Y estas porciones de goce no son sumatorias, ¿no? Uno podría decir como el puzzle, ¿no? El rompecabezas. Uno va agregando piecitas y cada vez completa más y tal vez algún día llegue a recuperar todo el goce. Es como si fuera más bien un puzzle que vos cada vez que pones una piecita te empiezan a faltar dos más. Es decir, cada vez que agregas falta más. Y el capitalismo, que es tan exitoso como sistema, es porque me parece que ofrece a esta permanente pérdida de satisfacción nuevos objetos para la satisfacción, nuevos ideales, nuevos sueños, la posibilidad de la rápida sustitución, porque ya que la satisfacción se pierde acá, recuperarla de otra manera. ¿Este mecanismo podría seguir hasta el infinito o no? O acá lo piensa diferente. Este mecanismo de buscar un objeto y necesito después otro, podría seguir. Habla más fuerte que no te entiendo. Este mecanismo del capitalismo de generar nuevos objetos que uno va buscando y necesita otros más. En el sujeto, ¿puede ir hasta el infinito, por decirlo de alguna manera? ¿En un sujeto qué? ¿Puede un sujeto ir buscando objeto tras objeto toda su vida? ¿O hay algo en ese mecanismo que, no sé, que se va modificando? ¿O es un ir en busca de objetos permanentemente sin ningún cambio en ningún sentido? Bueno, todos estos discursos, por eso ahí hoy quería hablarles de dos más, ¿no? Pero no por el tiempo, sino para introducirlo. Estos discursos, que son un aparatito, ninguno es un aparatito que funciona interminablemente como esa máquina perpetua. Siempre encuentra su punto de imposibilidad. Y al encontrar su punto de imposibilidad, se traba el aparatito. Por eso estaba hablando antes de la decadencia del nombre del padre, o esa función paterna venida menos, cuáles son los efectos en el discurso del amo, pero cuáles son los efectos subjetivos a nivel de la contemporaneidad de este discurso que no funciona de la misma manera que cuando yo ego. Entonces vemos que los tiempos le ponen límites y tropiezos a estos discursos. No es exactamente la respuesta, pero es la introducción a lo que podría ir en la vía de una respuesta a lo que vos planteás. Este segundo decíamos que podía ser un nombre, una función, un rango, un rey, la presidenta, Messi, lo que ustedes quieran. Pero también este segundo puede ser la ley. ¿Por qué? La ley, porque es lo que funciona como ley. La ley nos ordena, está en el lugar del amo, cuando está instituido un derecho social, acá podemos tener una ley. Y ustedes saben que cuando hay leyes, lo que hay también son transgresiones a la ley. Es decir, que haya una ley no quiere decir que funcione. Justamente, la ley está tratando de regular lo que no funciona. Podríamos pensar que hay un binomio que se articula perfectamente, que es por un lado la ley y
la contrapartida es la queja. De un lado la ley que me obliga y del otro lado, ufa. Y digo la ley, no estoy hablando de la ley del derecho de la Corte Suprema, estoy hablando de, nene, tenés que ir a hacer los deberes. Ufa. Queridos alumnos, ustedes saben, ¿no? Yo siempre me gusta ironizar con esto, pero si tengo que cursar una materia, no hay nada mejor que estudiar los últimos 2 días. Porque no voy a estudiar todo el cuatrimestre, porque ufa, hasta cuando ya no tengo más tiempo, y entonces ahí las últimas 2 noches me mato, me exprimo. Es decir, es una articulación entre ley, orden S1, y del otro lado una queja. Es decir, que hay un punto donde el S1, más allá de que en algún momento funcionaba bien, ¿no? Funcionaba eficazmente, con todo su peso, eso no quiere decir que del otro lado no le viniera algún ufano. Entonces, los discursos llegan a su punto de fracaso, de límite, de declinación, de impotencia. ¿Y qué pasa cuando un discurso llega a ese punto? No es que se detiene, no es que no anda más. Sucede que se produce un cambio de discurso. Que se produzca un cambio de discurso quiere decir en esta teoría que las letras que siempre van a seguir la misma secuencia van a pegar un giro. Fíjense que ese tachado que está acá en el lugar de la verdad puede pasar a estar en el lugar dominante. Como los discursos se nombran por el lugar dominante es el lugar que domina, porque efectivamente ejerce una acción de dominio. Una cosa es que domine el significante amo y otra cosa es que domine el sujeto tachado. Si esto es un discurso, este discurso Lacan lo va a llamar discurso histérico, porque el dominio, el lugar dominante, está ocupado por el sujeto dividido, y que Lacan va a decir que es el sujeto dividido, es el síntoma. ¿Qué tenemos en el lugar de la gente? Ya no tenemos la ley, el orden, tenemos la queja, tenemos, no puedo, me siento mal. Tenemos, bueno, ustedes lo conocen. Lacan va a decir que el discurso universitario, del cual aún no hemos hablado, tal vez por respeto a este sagrado ámbito que nos convoca, y el discurso analítico son discursos bien fechables. ¿Sí? Se sabe cuándo comenzó la universidad y se sabe cuándo comenzó el psicoanálisis. ¿Sí? Son datables de esa época. El discurso del amo es contemporáneo del discurso histérico, pero datan desde la antigüedad. Desde que hubo amos, hubo respuesta histérica, queja. Hubo protesta, hubo huelgas manifiestas, declaradas, como la famosa huelga de cuando el amo le dice a su esclavo que quiere hacer el amor, la mujer,
el esclavo, desde su posición histérica, dice, ay no, me duele la cabeza, otra vez qué mal que estoy, y ahí el amo queda destituido de su lugar de amo y tiene que correrse de lugar. Porque fíjense, ¿no? Lo interesante es que no es que el esclavo pasa al lugar del amo, es que al lugar del amo viene el síntoma. ¿Sí? Este es el amo, esto es el esclavo. Permítanme ilustrarlo con algo que puede generar vuestras protestas de género. La esclava. El hombre que viene del trabajo le dice, hoy, la noche, el chin, el plum, ¿no? El cachondito, ¿sí? Dale, querida, estuvo muy rico la milanesa con papas fritas, pero ahora la esclava en este lugar que debería tener me duele la cabeza. Hoy no puedo porque estoy con la menstruación. ¿No sabés qué día terrible que tuve con los chicos? No, dejémoslo, hoy no. Entonces, uno podría suponer que la cuestión se da vuelta, que la esclava pasó al lugar del amo. Pero no es así, no es que el esclavo, por eso habíamos dicho de la primera, que estos dos parteners no dialogan entre sí, es decir, no están en una relación de emisor-receptor, sino que se instala un nuevo discurso en el cual el lugar dominante es el lugar del padecimiento y de la queja. Pobre, entiendo, así, claro. ¿Y qué pasó con el amo? Y el amo entonces se tiene que correr del lugar y el amo pasa al lugar del esclavo. Es decir, que en el lugar del esclavo está el amo. Que en el lugar dominante esté el sujeto tachado o el síntoma, la queja, el dolor, el sufrimiento o todas las variantes que puede ocupar el lugar dominante, nos indica varias cosas. Primero, el poder que tiene el sufrimiento. Poder que tiene el sufrimiento quiere decir que podemos perfectamente hacer una asociación de enfermos de, qué sé yo, nos ponemos de acuerdo y tenemos una patología en común, hacemos un movimiento, nos juntamos y pedimos que nos pongan en las leyes de salubridad para que la obra social nos dé los remedios, porque nosotros que padecemos de no sé qué, de callos a repetición, nos merecemos que nos den el callicida sin cargo, que nos hagan mayores descuentos. Entonces salimos con nuestras pancartas de callosos anónimos. Ustedes diciendo esto, pero ustedes saben perfectamente cómo hay asociaciones que a partir del síntoma hacen instituciones, grandes instituciones, como los padecimientos hacen lazo social. La potencia que tiene el padecimiento para hacer lazo social.
Y el amo pasó al lugar del esclavo. ¿Y qué tiene que hacer el amo ahí en el lugar del esclavo? El amo en el lugar del esclavo tiene que producir saber respecto de este síntoma y de este padecimiento. No ha sido mandado al lugar del esclavo a los fines de que le sirva el tecito. No, es mucho más. Es a los fines de producir un saber, de que se ponga el esclavo a trabajar, porque este es el lugar del que trabaja, habíamos dicho, este es el lugar del trabajo, que se ponga a trabajar ¿para qué? Para producir saber. Este lazo, y ahora les explico por qué mi primer ilustración, porque Freud dice que es el lazo que más se ocupa de la relación sexual. El único discurso que se ocupa de la relación sexual, mejor dicho, de los tropiezos de la relación sexual, de la relación sexual que no hay, es el discurso histérico. Entonces, el discurso histérico, a través de su queja, pone a trabajar al amo, que puede ser el partener contingente, o puede ser los científicos, los psicoanalistas. ¿Cómo empezó la historia de Freud, de Breuer? ¿Por qué se dice que la histeria fue la que movilizó a Freud, a Breuer, a crear el psicoanálisis? ¿Vieron la película El método peligroso? Sí. Esa histérica que se retorcía de todas las maneras y Freud haciendo teorías enloquecidas de que debe ser esto y debe ser aquello otro. Bueno, es una buena ilustración del discurso histérico, el padecimiento, poniendo a trabajar al amo para que produzca un saber respecto de qué, de la relación sexual que no hay. Entonces, ¿qué escuchamos? Perdón, los varones por la infidencia. ¿Qué escuchamos en los asados? Mientras las mujeres están por allá, no sabemos, nosotros nos reunimos con una copa de vino cerca de la parrilla y todos hablamos de, primero, el padecimiento porque las mujeres no se atienden a nuestras demandas y requisitorias amorosas y cuáles serían las técnicas para poder suplir eso. ¿De qué hablan los varones? Los varones siempre hablan de lo mismo. Es decir, cómo hacer y cómo, ¿no? Cómo, cuándo, de qué manera hacer que ellas quieran lo que ellos quieren y que ellas no quieren. Y entonces se produce siempre este desencuentro. Entonces, grupos de varones hablan de esas cosas, producen saber. En los asados son grandes foros de producción de saber respecto de por qué ellas no quieren y cómo suplirlo. Por supuesto, en estos ámbitos psicológicos también deberíamos producir un saber al respecto, hasta que Lacan nos salió y dijo, miren, por más que ustedes sigan elaborando, hay algo que no hay, que es la relación sexual. Pueden elaborar todos los saberes, pero no lo van a mejorar de ninguna manera. Entonces, todo un trabajo de poner a trabajar a los amos en el saber, en solucionar las cosas, ¿no? Ir a pedir. El otro día, en las jornadas que hicimos de la cátedra, surgió la idea, si toda la cuestión, por ejemplo, de la extensión universitaria, los universitarios hacemos planes, ¿no?, para ir a colaborar con la gente que padece. Yo digo, es la universidad la que sale
o la gente que padece nos pone a trabajar como vamos, a ver si encontramos algún saber o podemos producir algún saber para aportar algo a esos modos de padecimiento extremo con que nos encontramos en los hospitales, en los centros de salud, en los centros vecinales, comunales, provinciales, etc. Bueno, esta es la estructura del discurso histérico. Un discurso cuyo dominio es el síntoma. ¿Y qué quiere decir que en el lugar de la verdad esté el atacado? El Por un lado, quiere decir que la verdad de este sujeto, por un lado, implica esa queja, ese dominio de esa queja, ese reinado de la queja, implica también un cierto goce que está obteniendo esa histeria. Es decir, lo que está velado, la verdad de su queja, es un cierto goce. Y en otro aspecto, en otra versión, que nos va a llevar de vuelta al discurso del amo, este amo también es un lugar vacío, es decir, es algo que nos permite obtener cierto goce, pero como dice Freud, el objeto siempre es contingente dentro de la pulsión. Entonces es un lugar vacío y aparece también el profundo vacío de la histeria como su verdad que se oculta, esa verdad que se oculta detrás de su queja. En el punto donde la misma histeria puede en algún momento decir de que detrás de su queja no hay nada, es decir, ¿para qué armé todo este gran revuelo, todo este gran revuelo, si detrás de esta queja la verdad que no es tan grande el sufrimiento ni había nada de consistencia? Y ahí es donde caen todos esos velos del reinado, del sufrimiento y del padecimiento, y queda un resto, ese resto a veces no muy agradable. ¿Cómo articulamos este discurso del amo con el discurso histérico? Por eso decía que el rulo nos lleva bien. Estos objetos, que son objetos, dijimos, contables, numerables, comprables, financiables, Garbarino les da 18 cuotas sin interés para comprar sus objetos A. Esos objetos, si bien tienen ese punto de la satisfacción, tienen también un subproducto que todos lo conocemos, que se llama basura. Esta producción es de esos objetos, pero también sabemos que cuando compramos un producto viene en un hermoso packaging de cajas, de envoltorios, de telgopores, y que son basura. Y cuando lo fabricaron, se fabricó mucha basura. Y esa basura también es producto de este discurso del amo. Y entonces, esta basura es algo con lo que después hay que hacer. Esta basura aquí producida, que es basura en términos de lo que entendemos como basura, pero también hay otra basura, que es la basura social, los excluidos sociales, porque este mecanismo lo que hace es expulsar, como se dice, del sistema, ha caído del sistema, un montón de gente. Entonces, para hacer más televisores, fabricamos un robot que sustituye a 2.000 laburantes por 3 que manejan el robot. Los 1.900 quedaron como basura expulsada
Y esa basura expulsada va a entrar nuevamente en el discurso a través de la queja y del padecimiento, interpelando al amo para que produzca un saber, para que les resuelva eso que les ha pasado, y mostrando, ya no oculto y reprimidamente, eso que son, y es que son un resto de un aparato de producción infernal que genera objetos de goce, pero producir un objeto de goce no es sin el desecho correspondiente. Entonces tenemos estos dos rostros del objeto A, como plus de gozar, ese objetito que me permite, articulándome como sujeto a él, obtener una pequeña porción de gozo. Por otro lado, el objeto A como basura, como resto, como desecho último de toda operación. Las ciudades rodeadas de basura y de desechos. ¿Saben qué es la característica de las sociedades humanas, justamente de los lazos sociales? Es el crecimiento formidable de la basura que nos rodea. Entonces, como las ciudades se van reconstruyendo sobre la basura producida por las anteriores. Pero ahora entra la basura, perdónenme el término que utilizo, estos desechos, entran nuevamente en el lazo social diciendo, bueno, nos expulsaron, hagan algo. ¿Y cómo entran? No están solamente pidiendo limosna. Vienen a ustedes y los apuntan y le dicen, dame. Entonces aparecen los grandes titulares, inseguridad. Pero es el modo en que el padecimiento interpela al amo para decir que produjo, para exigir la producción de algún saber para hacer algo con esta máquina que infernalmente va a producir más y más y más de estos desechos. Desechos que comenzaron a producir, se nos puede decir, a partir de las privatizaciones, por ejemplo en nuestro país, en la época, pero que no van a parar, porque con cada proceso industrial nuevo, uno dice, necesitaríamos que el país se industrialice. Con cada proceso industrial nuevo, se generan más desocupados. Es decir, entonces no es que si nos industrializamos, en algún momento va a haber toda gente que esté dentro del aparato productivo. Cada vez que hay más industrialización, hay más tecnología, más robots y más gente excluida. Cuando nosotros éramos jóvenes, uno decía, no tenés plata, andá a hombrear bolsas al puerto, ¿no? ¿Se acuerdan? No existe más hombrear bolsas en el puerto, ¿no? Las bolsas ya no van más sobre los hombros de nadie. Una grúa agarra un container, la mete adentro del barco y en 2 horas se hace lo mismo que un barco que tenía que descargar en una semana. Y todos los que cargaban sus bolsas. Entonces, el discurso del amo tiene consecuencias no solamente a nivel, por eso decía, a nivel de la familia, en el interior de la familia, pero también tiene sus efectos a nivel social. Y la consecuencia, y este punto, si decíamos, si no funciona el discurso del amo, entonces tenemos síntomas y también tenemos otros síntomas sociales que son eso a los cuales en el campo de la extensión también los psicólogos tienen que dedicarse. Ok,
de Lamont dice, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué soluciones le damos? Bueno, ¿alguna pregunta? Y vamos a seguir con tu pregunta, y es cómo cada uno de los discursos llega a un punto donde se traba y genera cambio de discurso.